Hola, bienvenidos a nuestra nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un tema que creo que a todos nos interesa, la escritura clara. Y para esto nos vamos a inspirar en el curso de Rosemary Tapia. Escribe una novela desde cero. Buenísimo. Tenemos un montón de material aquí, extractos del curso, guías de estudio, resúmenes. Lo interesante es que, aunque el material se centra en escribir novelas, las ideas que encontramos aquí son aplicables a cualquier tipo de escritura, ¿no? Correos electrónicos, informes, incluso publicaciones en redes sociales. Totalmente. Y es que muchas veces nos preocupamos tanto por qué escribir que olvidamos cómo hacerlo de manera que la gente realmente nos entienda. Es verdad, al final el objetivo de escribir es comunicar, ¿no? Exactamente. Y justo esa es la esencia del curso de Tapia. El lector es el rey. No se trata de alardear con un lenguaje complejo, sino de asegurarnos de que nuestro mensaje llegue de forma clara y efectiva. Totalmente. Y eso se ve reflejado en todo el material que hemos revisado. Hay un enfoque muy fuerte en la importancia de la claridad, en usar las palabras correctas, en estructurar las frases de manera que el lector no se pierda. Sí, hay una cita del curso que me impactó. La escritura es comunicación, se escribe para que otro lo lea. No se escribe para leerse a sí mismo. El objetivo principal de todo texto es que el lector lo entienda. Es totalmente cierto. Cuando escribimos no estamos solos, hay un lector al otro lado esperando entender lo que queremos decir. Claro, y para que ese mensaje llegue con éxito, la claridad se convierte en nuestra herramienta más poderosa. Sin duda, y a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? Totalmente. Me acuerdo una vez que estaba leyendo un artículo académico y era tan denso, tan complicado que terminé más confundido que al principio. Jajaja, me ha pasado. Es como si algunos autores quisieran escribir solo para ellos mismos o para un grupo muy selecto de personas que entienden su lenguaje. Es como si quisieran, no sé, demostrar lo inteligentes que son en lugar de comunicar sus ideas de forma clara. Exactamente, y eso va en contra de lo que Rosemary Tapia nos enseña. Ella insiste en que la escritura debe ser accesible para todos, que no debemos crear barreras con un lenguaje innecesariamente complejo. Y hablando de eso, Tapia también nos recuerda que escribir no es lo mismo que pensar. ¿A qué te refieres con eso? Pues que nuestros pensamientos pueden surgir de forma caótica, desordenada. Ah, sí, sí, entiendo. Pero al escribir debemos ordenar ese caos para que el mensaje sea claro y comprensible. Claro, tenemos que darle una estructura, un orden lógico a nuestras ideas. Exacto. Y para eso Tapia propone una técnica muy interesante. La mejor manera de ordenar un texto razonado es imaginar que el lector está a tu lado. Me gusta esa imagen. Es como si tuviéramos a nuestro lector imaginario ahí mirándonos por encima del hombro. Sí. Y preguntándonos, entiendo esto. ¿Tiene sentido lo que dices? Ajá, exacto. Y si nuestro lector imaginario se pierde, es señal de que tenemos que reescribir, reorganizar, simplificar. Totalmente. Y hablando de lectores, hay otro punto fascinante que se menciona en el material que estamos analizando. Se habla de cómo algunos profesionales, como abogados y médicos, a veces utilizan un lenguaje deliberadamente complejo. Ah, sí, eso es muy interesante. ¿Por qué crees que lo hacen? Bueno, podría ser por la naturaleza técnica de sus campos, pero también creo que hay un elemento de, no sé, de poder de autoridad. Sí, es como si al usar un lenguaje que la mayoría de la gente no entiende, estuvieran creando una barrera, una especie de club exclusivo al que solo ellos tienen acceso. Exacto. Y eso nos lleva a una de las ideas más poderosas que encontramos en el curso de Tapia. Hay un derecho fundamental que algunas personas olvidan, todos tenemos el derecho a entender. Wow. Esa frase es muy poderosa y creo que resume a la perfección a la responsabilidad que tenemos como escritores. Si no se trata solo de escribir para nosotros mismos, sino de escribir para que los demás nos entiendan. Y para asegurarnos de que ese derecho a entender se cumpla. Exactamente. La claridad en la escritura se convierte entonces en una cuestión de justicia, de respeto hacia nuestros lectores. Me gusta eso, la claridad. Como un acto de justicia nunca lo había visto así. Y para ayudarnos a escribir con mayor claridad, las fuentes nos ofrecen algunos consejos prácticos muy útiles. Me encantaría conocerlos. Por ejemplo, nos recomiendan evitar las frases muy largas. Estas frases que parecen no tener fin. Exacto. Especialmente aquellas que superan las 20 palabras. Uf, sí, estas pueden ser una pesadilla para cualquier lector. También se destaca la importancia de usar la voz activa en lugar de la pasiva. Ah, sí, eso también es fundamental. La voz activa es más directa, más dinámica. Y por supuesto no podemos olvidar el poder de la eliminación. Eliminar, ¿a qué te refieres? Eliminar palabras innecesarias, frases redundantes. Ante la duda, siempre borra. Nos aconseja Tapia. Qué buen consejo. A veces nos apegamos a palabras o frases que no aportan nada al mensaje principal. Es como si tuviéramos miedo al silencio, al espacio en blanco. Sí, pero al eliminar lo superfluo, permitimos que nuestro texto respire, que las ideas fluyan con mayor libertad. Totalmente. Es como quitarle el polvo a una joya para que brille con todo su esplendor. Me encanta esa imagen. Y hablando de brillo, creo que es importante recordar que la claridad
No solo se trata de seguir reglas gramaticales o de eliminar palabras. ¿De qué se trata entonces? Se trata de respetar el tiempo y la inteligencia de nuestros lectores. Entiendo, se trata de escribir de una forma que sea fácil de leer, de comprender, de disfrutar. Exactamente. Al escribir con claridad le estamos diciendo a nuestro lector: valoro tu tiempo, quiero que entiendas mi mensaje sin esfuerzo. Y eso al final es lo que hace que la escritura sea realmente efectiva. No se trata de impresionar, sino de conectar. Precisamente. Y esa conexión solo se logra a través de la claridad. Qué interesante. Y ahora que hemos explorado estos principios básicos, me pregunto, ¿cómo podemos aplicarlos a nuestra propia escritura? ¿Qué pasos concretos podemos tomar para mejorar la claridad de nuestros textos? Seguimos explorando la escritura clara. En la primera parte hablamos de la importancia de considerar al lector como nuestro rey y de ordenar nuestras ideas. Pero ¿cómo logramos esa claridad en la práctica? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué herramientas, qué estrategias podemos usar para que nuestra escritura sea clara, concisa y atractiva? A veces siento que me enredo con mis propias ideas. Es normal escribir, es un proceso complejo, pero no te preocupes, hay técnicas para simplificarlo. Una de las más importantes es la que nos ofrece Tapia en su curso. Cuando estés revisando el texto, si piensas que una palabra es innecesaria, seguro que lo es. Ante la duda siempre borra. Esa frase me encanta. A veces uso palabras que no aportan nada al significado, como si tuviera miedo al silencio, al espacio en blanco. Ese miedo es común entre los escritores, pero hay que vencerlo. Las palabras innecesarias son como maleza que ahogan las ideas principales. Al eliminarlas, el texto respira y el lector se concentra en lo esencial. Hablando de palabras en el material que analizamos, también se habla del uso de palabras largas y complejas. Tapia nos advierte: el problema de las palabras largas no es solo que cuestan más leer, cuesta entender, sino que hacen que el texto sea aburrido. ¿Qué opinas tú? Estoy totalmente de acuerdo. Usar palabras rebuscadas para impresionar al lector puede ser contraproducente. En lugar de admiración, creamos confusión y desinterés. La clave es la claridad para mantener al lector enganchado. Claro, es como si habláramos en un idioma que el lector no entiende. Y si no nos entiende, ¿para qué escribir? Exacto. La comunicación efectiva se basa en la empatía, en ponernos en el lugar del otro y hablarle en un lenguaje que pueda comprender. Y para eso es fundamental prestar atención a la estructura de nuestras frases. En el curso, Tapia recomienda que las frases no tengan más de 20 palabras, a menos que sea estrictamente necesario. ¿Por qué crees que esto es importante? Las frases cortas y concisas son más fáciles de procesar para el lector. Cuando las frases son muy largas, el lector se puede perder y olvidar el mensaje principal. Es como obligarlo a correr un maratón sin entrenamiento. Me encanta esa analogía. Y hablando de dinamismo, en la primera parte mencionamos la importancia de usar la voz activa en lugar de la pasiva. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Siento que a veces me confundo con las dos. Con gusto, la voz activa es más directa y enérgica en la activa. El sujeto realiza la acción en la pasiva. El sujeto recibe la acción. Por ejemplo, en lugar de decir, el libro fue escrito por el autor, es más directo decir, el autor escribió el libro. Entiendo, en la voz activa el sujeto es el protagonista, la pasiva es como un personaje secundario. Exactamente, la voz activa da vida al texto y lo hace más fácil de seguir. Además de la estructura de las frases, también es importante la organización de las ideas en párrafos. En el material se menciona que el párrafo es el fragmento más útil del texto. ¿Por qué crees que es así? Un párrafo bien estructurado tiene una idea principal que se desarrolla con frases que la apoyan y la amplían. Es como construir una casa ladrillo a ladrillo. Cada frase debe estar conectada con la anterior y contribuir al mensaje general. Pues un párrafo no es solo un conjunto de frases, sino una unidad de sentido con un propósito específico. Así es. Y para que esa unidad sea sólida hay que revisar y editar el texto con ojo crítico. Tapia nos recuerda, si un texto no se entiende, el culpable es el autor. Esa frase me hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad como escritores. No se trata solo de plasmar ideas, sino de que sean comprensibles para los demás. Exacto, es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para pulir nuestro trabajo y que el mensaje llegue con claridad. Y hablando de lógica, hay otro consejo muy útil en el curso: imaginar que el lector está a nuestro lado mientras escribimos así. Podemos anticipar sus preguntas, dudas y objeciones. Es como tener un interlocutor invisible que nos ayuda a afinar el mensaje y evitar malentendidos. Al ponernos en el lugar del lector, detectamos puntos débiles en la argumentación y fortalecemos la claridad. Es una técnica muy poderosa y creo que resume la esencia de la escritura clara. Pensar en el otro, ponernos en sus zapatos y que el mensaje llegue con claridad y precisión. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos explorado algunas herramientas y estrategias, ¿te parece si en la próxima parte de nuestro Deep Dive analizamos ejemplos concretos para ver estos principios en acción? Me parece una idea genial. Seguro que nuestros oyentes estarán ansiosos por descubrir cómo aplicar estos consejos a sus propios textos y listos para la práctica.
En las partes anteriores exploramos los principios de la escritura clara, la importancia del lector y la necesidad de ordenar ideas. También vimos algunas herramientas, estrategias para una escritura más concisa y efectiva. Ahora en esta tercera parte vamos a poner todo en práctica. Perfecto. Analicemos ejemplos concretos para ver cómo esos principios se traducen en textos claros y atractivos. En podcast #ONO de Rosmary Tapia, ella dice: ten cuidado con los párrafos muy largos llenos de frases subordinadas. El lector se pierde y tú pierdes al lector. ¿Cómo aplicamos este consejo? Imagina un párrafo que ocupa media página con frases interminables. El lector se abruma y lo abandona. Es como si lo obligáramos a escalar una montaña sin mapa ni equipo. Qué buena analogía. Recuerdo documentos legales que parecían párrafos interminables sin respiro, al final no entendía nada. Exacto, veamos un ejemplo de cómo mejorar un párrafo extenso. Supongamos que tenemos este texto. La escritura clara es fundamental para una comunicación efectiva, ya que permite que el mensaje llegue al lector de forma precisa y sin ambigüedades, lo que facilita la comprensión del contenido y evita posibles malentendidos que podrían surgir si el texto fuera confuso o poco claro, lo que a su vez generaría frustración en el lector y dificultaría la transmisión de la información. Uf, qué denso. Es como si el autor hubiera querido meter todas las ideas del mundo en una sola frase. Totalmente. Ahora dividamos este párrafo en unidades más digeribles. La escritura clara es fundamental para una comunicación efectiva. Permite que el mensaje llegue al lector de forma precisa, sin ambigüedades, facilitando la comprensión del contenido. Un texto confuso genera frustración en el lector y dificulta la transmisión de la información. Mucho mejor. Al dividir el párrafo, el texto se vuelve más fluido, fácil de leer. Exacto, y también eliminamos palabras innecesarias como lo que, sin perder el significado. Es increíble cómo pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Y hablando de cambios, recordemos la importancia de la voz activa. ¿Tienes algún ejemplo de cómo la voz activa puede dinamizar un texto? Claro, supongamos que tenemos esta frase en voz pasiva. El informe fue revisado por el equipo de expertos. Suena un poco impersonal, distante, ¿no? Sí, transformemos la voz activa. El equipo de expertos revisó el informe. Mucho mejor. La frase es más directa, concisa, y sabemos quién hizo la acción: el equipo de expertos. Exactamente. La voz activa identifica a la gente y le da fuerza al texto. Y hablando de fuerza, recordemos la importancia de elegir las palabras adecuadas. Tapia nos advierte sobre el uso excesivo de palabras largas y complejas. Sí, a veces sin darnos cuenta usamos palabras muy complejas cuando podríamos decir lo mismo con palabras más sencillas. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo simplificar el lenguaje sin perder precisión? Claro, supongamos que tenemos esta frase. La utilización de terminología excesivamente compleja puede resultar en una disminución de la capacidad de comprensión del lector. Uf, esa frase sí que es compleja, parece escrita por un robot. Tienes razón, simplifiquémosla. Usar palabras demasiado complejas puede dificultar la comprensión del lector. Mucho mejor. La frase ahora es más natural, fácil de entender. Exacto, al reemplazar utilización por usar y terminología excesivamente compleja por palabras demasiado complejas, logramos un lenguaje más accesible. Estos ejemplos nos muestran que la escritura clara no es un talento, sino una habilidad que se desarrolla con práctica y atención. Totalmente de acuerdo, y estos principios se aplican a cualquier tipo de escritura, desde un correo hasta una novela. Qué interesante. Al final, escribir con claridad se trata de pensar en el otro, ponernos en sus zapatos y que el mensaje llegue de forma clara y precisa. Exactamente, se trata de construir puentes de comunicación en lugar de muros de incomprensión. Y con esa poderosa reflexión, llegamos al final de nuestro deep dive sobre la escritura clara. Esperamos que este viaje te inspire a escribir con mayor claridad y a conectar con tus lectores.